Muy bien, y comenzamos para charlar en nuestros estudios con la presencia de Javier Rotondo, este nuevo segmento. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Julián, un gusto, como siempre. Bueno, se ha hecho una cuestión en todos los medios, pero además ha sido un hito, creo, en la política y en la sociedad argentina, con todo lo que significa el campo en nuestro país. Aquel momento en que los productores salieron a la calle a tratar de que no se concretara una ley, la 125, y que terminó inclusive hasta con un vicepresidente votando en contra del gobierno que representaba, por decirlo de alguna manera más específica. A 10 años, ¿qué análisis, qué balance se puede hacer? La verdad que uno lo mira en perspectiva, primero que estamos 10 años más viejos, y quizá el ímpetu de aquella época nos llevó a tener un protagonismo. Yo estuve los 123 noches en la ruta. La verdad que es una locura, uno lo pide en perspectiva así un poco con el paso del tiempo. Pero yo creo que la señal fue más allá de esa resolución del ministro, por entonces ministro Lustó, de movilidad de las retenciones a la soja. Me parece que la reacción a un maltrato a un sector importante del interior del país, de una idiosincrasia de trabajo que quizás la anterior gestión de gobierno nunca la comprendió. Me parece que fue más allá de solo una cuestión técnica, indudablemente que tenía su impacto económico en las economías del interior, no había duda, pero me parece que fue más un levantamiento contra un maltrato, contra un denostar permanentemente un sector que es muy dinámico en el interior, que no es el único, pero que es muy dinámico. Entonces, en realidad fue el alzamiento contra un estilo de vida que no se entendió y que se intentó denostar y no reconocer y someter con medidas que desde lo económico eran muy complejas. Me parece que fue eso. Yo lo defino con una palabra porque me parece que hay que ser justos. Fue una locura. Porque uno se pone a ver institucionalmente. Me parece que tuvo dos etapas que vos bien claramente las graficaste. La primera que fue a partir de ayer, hace 10 años, 11 de marzo, que fue ese boom, explotar a las rutas en señal de descontento, todo lo que trajo los 120 días. Pero en definitiva, creo que el hecho positivo fue que las instituciones del país funcionaron, a pesar de un conflicto tan complejo como lo que llevó que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores terminara teniendo un ejercicio democrático y que haya sido Cobos la persona que haya tenido que definir una cuestión tan compleja. En definitiva, también ese debería ser el verdadero punto de destacar de todo este conflicto de 10 años, que es funcionaron las instituciones del Estado, el Poder Legislativo. Pero en el medio hubo un gran quiebre entre la sociedad, que en definitiva fue eso, ¿no? Fue la enorme cantidad de ciudadanos argentinos que se plegaron al sector en sí. No se plegaron quizás por el entendimiento de lo que pasaba con la situación del productor, sino en contra de un estilo de gobierno que en definitiva tuvo el corolario con un cambio abrupto de gobierno como lo fue en el 2015. Me parece que lo que no entendió nunca el sector ha llegado a la expresidenta Cristina Fernández es el hecho de la gente no quiere más el sometimiento, la gente no quiere más la política de la supremacía del que cree tener la razón por sobre el que piensa distinto y es un enemigo acérrimo. Me parece que ese fue el punto más fuerte a destacar. Después aprendizajes como el hecho de que haya habido algunos dirigentes que hayan dado el salto a la política, que no fue muy buena, los agrodiputados del 2009 que fueron enfrascados en la realidad política del país, pero me parece que fue un crecimiento a la hora del compromiso del productor para con las entidades, el rol de las instituciones. Hubo muchos productores autoconvocados que se dieron cuenta que participando en las instituciones y dando institucionalidad al sector era la forma. Yo creo que en definitiva lo que hay que dejar como conclusión es nunca más una situación extrema. A mí me preguntaban si ustedes volverían a tener la misma situación, volverían a la ruta, y yo espero que no. Ojalá que nunca más, porque no fue algo feliz. Porque uno tiene las anécdotas, lo que pasó, cómo fue, lo de Cobos, pero en el día a día hubo muchas cosas muy tristes, un país dividido, un montón de gente en el medio, rehenes de una situación que tampoco era la correcta. Yo creo que en perspectiva
tenemos que bregar todos por bajar los decibeles y ser mucho más los sectores del país, mucho más tendientes al diálogo y a la búsqueda de consensos. Ojalá que hoy el que le toca estar es al presidente Macri, pero los sucesivos busquen salidas consensuadas y no esta situación extrema, ¿no? La ganadería en ese momento se sumó a un reclamo que en definitiva tenía que ver más con la agricultura, si bien hay muchos productores que hacen las dos cosas. ¿Crees que los ganaderos primero habían sido desoídos? Porque además también venís de ese sector. Porque había también inclusive algunos productores que tenían que ver con la ganadería, que decían, esto nosotros cuando lo quisimos hacer era porque año estábamos 2005 también sin cabeza. me tocó estar en la ruta, en un corte de ruta del año 2005 con a nuestro juicio, poco célebre personaje como Guillermo Moreno. Empezó a tallar en la política argentina con el cierre de las exportaciones y con el tope de precios en el mercado lineal, el mercado interno y demás. Eso fue un daño muy grande. Uno tiene la tranquilidad moral de haber salido también, pero sí, en realidad, ya te digo, fue la gota que rebalsó el vaso. Ya había sectores muy complejos, la lechería estaba con muchos problemas, lo sigue estando 10 años después. La ganadería está buscando resurgir, pero en aquel momento con esa lógica de precios, mercados intervenidos y demás. Me parece que la soja fue la que más tocó a la diversidad de productores, que como vos decís, mixtos o agrícolas. El motor enorme del paquete tecnológico de la agricultura hizo que eso fuera lo más predominante. Pero sí coincido con vos que el campo es muy heterogéneo y que en ese momento indudablemente hubo algunas posiciones de decir, pero ¿cómo? Nuestro sector peleó por algo 2 o 3 años antes y hoy la vedette, que es la soja, merecíamos el mismo apoyo en aquel momento. Nosotros, bueno, por suerte, gracias a Dios, uno tiene la tranquilidad moral de haber apoyado siempre, pero fue más que todo por una cuestión sustancial. Aparte de otra cosa, el 70% de la producción o del aporte al Producto Bruto Argentino lo hace la soja, claro. Lo hacía la soja en aquel momento. Entonces, indudablemente que el impacto económico en el interior, en fletes, gomeros trabajando, mecánicos, toda la rueda que movía el aparato de la producción de agricultura en Argentina se veía francamente resentido. También hay que ponerlo en contexto de ese lado, pero me parece que el sector es muy heterogéneo y en ese momento, ya te digo, fue más una afrenta, más allá de la coyuntura de lo que era la resolución en sí, a un estilo de vida que era la producción del interior y la producción del campo. ¿Qué crees? ¿Fue para mucho mejor? ¿Fue mejor? ¿Sirvió por la unidad que generó en el entorno? Sí, tuvo dos visiones y sí, desde el punto de vista sectorial sirvió para que muchos productores... El productor, por una cuestión de idiosincrasia, tiende a estar muy aislado, muy solo, tranqueras hacia adentro. Sirvió para que dieran muchos dirigentes el salto, muchos productores que se hicieron dirigentes entendiendo que había que hacer algo más, no solo por tu campo y por tu realidad, sino para el conjunto. Eso sirvió, fue muy positivo. Yo creo que el salto muy abrupto que dieron algunos dirigentes agropecuarios a la política, caso Ricardo Bullaile, caso los dos vicepresidentes de Federación Agraria de aquel momento, Forte y Orsolini, que fueron diputados, no fue del todo como debería haber sido, porque la política en ese sentido tiene mucho que aprender y en su momento los dirigentes europeos pasaron a ser figuritas muy de moda y muy buscados por la política partidaria y creo que quedamos encerrados en eso. Lo negativo es que nada cambió. Me parece que fue si se quiere, un triunfo, entre comillas, a un atropello, que era la resolución en sí, pero posteriormente la gestión de la expresidenta Fernández de Kirchner nos tomó como el enemigo y nos sometió los 5 o 6 años siguientes a no diálogo, a los ministros de Agricultura no recibiendo a los dirigentes agropecuarios, no teniendo una política clara si se quiere, de diálogo con el sector. Nos tomó como un enemigo y éramos el enemigo y así terminamos siendo hasta el último día de su gestión. Yo creo que eso fue muy malo porque hoy vivimos una realidad que si bien la administración actual ha entendido algunas cuestiones como la liberación de retenciones a trigo y a maíz que pusieron el eje a andar, la recuperación de mercados ganaderos, que hay que destacarlo, quedan muchas cosas por hacer. Y me parece que pasan los gobiernos, y esto lo veo desde una perspectiva netamente de dirigente agropecuario, y se ve al campo. La diferencia que hay hoy es que hemos tenido algunas señales, pero se sigue viendo el campo más en lo discursivo que en los hechos.
ese motor del que todos hablan, ese supermercado del mundo del que habla el presidente actual, me parece que siempre es más discursivo que real y sigue siendo un sector extractivo para seguir aguantando un déficit fiscal enorme que tiene el país. Yo el otro día veía un informe en donde, yo no sé si está bien o está mal, pero es una realidad que preocupa, que de la mitad de los argentinos, que más o menos 20 millones de personas, solamente 4 pertenecemos al sector privado, el resto vive o recibe directo o indirectamente una ayuda del Estado por mes, ya sea un sueldo, un aporte. Entonces algo hemos hecho mal. Y los sectores productivos, la gran particularidad que tiene el sector petrolero, que es pyme en un 90%, no es esa multinacional, transnacional, capitalista de las que un falso discurso se quiso hacer entender. Hay una enorme cantidad de pymes y de pequeños y medianos productores que se los tiene como sujeto de extracción y de aportes tributarios y no como un motor real. Yo creo que las coyunturas de la macroeconomía hacen que Argentina siempre esté por salir y empantanado en el barro de déficit fiscal, problemas con el tipo de cambio, problemas con la economía real, 10 millones de pobres. Entonces me parece que hoy el sector tiene que entender que va a costar mucho más, de que está costando mucho más. El gobierno tiene que entender al sector como un aliado estratégico y no como un sector extractivo, los distintos gobiernos sin bandería política, y eso ocurre a todos los niveles. Y también el sector entender que hay 10 millones de pobres. Entonces, que me parece que el aporte que tiene para hacerle al país sigue siendo mucho, pero tenemos que tener alguna mejora en algunas posibilidades para generar más trabajo, para generar agregado de valor en origen, para generar un montón de cosas que el sector está dispuesto a dar. Me parece que tenemos mucha tela por cortar. Por último, y ya cerrando, porque usted preside la sociedad rural y en aquel momento el dirigente que defendía, en definitiva, la normativa o era la cara visible, inclusive del Estado de nuestra zona, era Alberto Cantero, que fue declarado persona no grata. En otro de los, sin duda, gestos que se trataban de tener de uno y de otro lado, entiendo, para mostrar la potencia y mostrar el descontento. Esa cuestión cree que debió ser revisada, a lo mejor está mucho tiempo, ya es extemporáneo, pero... Lo que pasa es que en su momento tuvo... Es como que en la ciudad marque ese hito, ¿no? De sí, uno y de otro. Yo creo que es más la grandilocuencia que le da el exdiputado Cantero al hecho que lo que realmente el hecho fue. Hay que contextualizar el momento en que se dio. Él era una espada muy importante en la defensa de la anterior gestión de gobierno, con discursos muy duros, de mucha afrenta, y él es un hombre con una formación técnica enorme en el sector, es uno de los referentes, siempre, no me canso de decirlo, es una persona de las que más sabe de suelos en el país, es un verdadero científico al respecto. Entonces él conocía cuál era la lógica. Entonces nos parecía, era muy duro que él representaba los intereses también de Córdoba en ese momento y del interior productivo, que él tenía una posición tan intransigente. Lo hecho está. De hecho, yo nunca tuve problemas, lo vi un par de veces, vi declaraciones en el diario de ayer diciendo que sí, que me saludó. Mi padre tiene una relación, mi padre fue docente universitario muchos años, estudiaron juntos en La Plata, o sea, mi padre es ingeniero agrónomo. Me parece que si tuviese que sentarme a hablar con él lo haría sin ningún problema, sin miramientos, pero uno siendo muy coherente con lo que sigue pensando. Lo que sí, quizás él ha tenido una posición muy intransigente, poniendo cuestiones personales, haciéndonos cargo de cosas que nosotros no podemos hacernos cargo, y me parece que el tiempo pasó y que quizás sí sería un momento de cerrar un poco de heridas, pero él es una persona que ya tiene su edad, y me parece que en la balanza deberíamos quizás tener algún tipo de encuentro, pero bueno, el tiempo dirá. Seguimos pensando de la forma que pensamos, y me parece que el mote de persona grata o no grata quedó en el anecdotario de la historia de la situación de lo que pasó, ¿no?